Nunca fui un hombre romántico. Toda mi vida me vi como alguien serio, reservado y poco expresivo. En la escuela secundaria y la universidad, rara vez me acerqué a las chicas, y aunque tuve algunas relaciones pasajeras, nunca sentí lo que describían en las películas, ese amor ardiente y apasionado. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Louis. Cuando me mudé a Ailor, apenas conocía a unas cuantas personas, la mayoría compañeros de trabajo en la firma de seguros donde laboraba. Quería mantenerme en forma, así que me inscribí en un pequeño gimnasio del centro llamado Carlos. Allí fue donde lo vi por primera vez. Louis era todo lo contrario a mí. Mientras yo era callado y serio, él era una explosión de energía, un extrovertido nato. Tenía el cabello dorado, alborotado, y unos ojos de un azul tan profundo que parecían un océano inexplorado. Nos saludábamos con una sonrisa ocasional hasta que, 2 meses después, empezamos a hablar más seguido. Nuestra amistad se fue fortaleciendo con el tiempo. Él se convirtió en mi compañero de gimnasio, mi guía en la ciudad, y poco a poco, en alguien con quien compartía cada vez más momentos. Cuando el gobierno anunció un confinamiento de 1 mes debido a la pandemia, Louis se encontró en un problema. Su compañero de cuarto, Eric, decidió regresar con sus padres, dejándolo solo. Una noche, mientras recogíamos nuestras cosas en el gimnasio, Louis me hizo una propuesta. «Louis, ¿qué te parece si vives conmigo por el mes del confinamiento?» Él soltó una carcajada, y así, pasamos de ser amigos a compañeros de casa. Los primeros días de convivencia fueron extraños. Yo estaba acostumbrado a la soledad, pero con Louis en la misma casa, todo era distinto. Nos despertábamos temprano para hacer ejercicio en su mini gimnasio. Desayunábamos por separado, pero en la cena siempre compartíamos una comida. Louis no era un gran cocinero, así que la mayoría de las veces yo terminaba preparando la comida. Pero él se encargaba de otras cosas. Encontraba nuevas series para ver, organizaba noches de juegos y se aseguraba de que siempre tuviéramos algo de qué hablar. Una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, me desplomé en el sofá junto a él. ¿Día difícil?, preguntó, apoyando la cabeza en su mano y mirándome con interés. «El peor», resoplé, explicándole cómo había perdido un cliente importante y recibido críticas de mis jefes. Louis escuchó atentamente, y cuando terminé, puso su mano en mi espalda y la frotó suavemente en círculos. «No dejes que te hundan. Eres increíble en lo que haces. Solo ha sido un mal día», dijo con una sonrisa cálida. Su tacto me hizo estremecer, pero no de una forma incómoda. Sentí algo que nunca antes había experimentado. Algo nuevo. Algo que no quería admitir. A medida que pasaban los días, noté que mis sentimientos hacia Louis empezaban a cambiar. Me sorprendía mirándolo fijamente sin darme cuenta. Empecé a notar pequeños detalles, como la forma en que mordía su labio inferior cuando se concentraba o cómo su risa iluminaba toda la habitación. Cada noche, cuando nos sentábamos juntos en el sofá a ver una película, mi corazón latía más fuerte si él se acercaba demasiado. Y en una ocasión, mientras veíamos una escena de terror, se aferró a mi brazo instintivamente. «Dios, no esperaba eso», dijo riendo aún abrazado a mí. Yo no pude responder. Mi mente estaba en caos. ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba así? Nunca había sentido algo parecido con ninguna mujer. Ese pensamiento me acompañó toda la noche. Cuando el confinamiento terminó, nos permitieron salir por una semana antes de que comenzaran las restricciones de Navidad. Decidimos comprar un árbol de Navidad juntos. Mientras caminábamos por la feria de árboles, Louis hablaba sin parar sobre sus recuerdos navideños. Cuando tenía 6 años, el árbol de mi casa se cayó sobre mí, contó entre risas. No escuché el resto de la historia. En ese momento, mientras lo miraba, supe que estaba enamorado. Sin pensarlo, interrumpí su charla. «Te amo». Louis parpadeó, sorprendido. «¿Qué?». Sentí un nudo en la garganta, pero ya no podía retroceder. «Sé que esto suena extraño, pero te amo. Contigo, todo es diferente. Siempre pensé que solo me gustaban las mujeres, pero tú eres la persona más especial que he conocido. No hay reglas para esto, no hay barreras. Solo sé que me haces feliz». El silencio se extendió entre nosotros. Por un momento, temí que lo arruiné todo. Pero entonces, Louis sonrió y dio un paso hacia mí.
Siempre esperé este momento, susurró, y luego me besó. Fue un beso cálido, sincero y lleno de emociones que nunca antes había experimentado. Desde aquel día, nuestra relación cambió. La Navidad la pasamos juntos, cocinando, riendo y compartiendo pequeños detalles de nuestra nueva vida como pareja. Cuando le entregué su regalo, un anillo de plata con forma de corona, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quieres ser mi novio?, pregunté con nerviosismo. Louis rió y me abrazó con fuerza. 1000 veces sí, señor no romántico. Esa fue la primera Navidad que pasamos juntos, pero no la última. Desde aquella Navidad en que nos confesamos nuestros sentimientos, las cosas entre Louis y yo se volvieron confusas. Oficialmente éramos pareja, sí, pero a la vez seguíamos en esa etapa de exploración, de probar los límites, de entender lo que realmente significábamos el uno para el otro. Era como un juego peligroso, donde cada roce, cada mirada sostenida, cada mínimo contacto parecía cargar electricidad. Una noche, estábamos en el sofá, viendo una película cualquiera. Louis, como siempre, se acurrucó contra mí, su cabeza apoyada en mi hombro. Yo fingí que no me afectaba, pero la verdad es que mi piel ardía donde su cuerpo tocaba el mío. ¿Te molesta que me acomode así?, murmuró con voz traviesa. No, contesté, aunque mi voz traicionó mi nerviosismo. Sonrió y deslizó su mano por mi brazo, jugueteando con mis dedos. Sus caricias eran ligeras, casi inocentes, pero me dejaban sin aliento. Otro día, mientras cocinábamos juntos, pasó detrás de mí en la estrecha cocina, dejando que su pecho rozara mi espalda. «Permiso, chef», susurró cerca de mi oído. Mi piel se erizó y apreté con más fuerza la cuchara que sostenía. Y luego estaban las madrugadas. Algunas noches, cuando Louis no podía dormir, se colaba en mi cama sin decir nada, simplemente buscando calor. «Solo un rato», decía con la voz somnolienta. Pero ese rato se convertía en toda la noche, con su respiración tranquila contra mi cuello, su mano descansando sobre mi pecho. Sabía que esto no era un simple juego para él, y tampoco lo era para mí. Pero aún estábamos aprendiendo, tanteando el terreno con precaución, como si temiésemos romper esta burbuja de tensión deliciosa que nos envolvía. No estábamos apresurados, no necesitábamos palabras, solo el lenguaje de nuestros cuerpos, hablando en susurros, en roces furtivos, en miradas cargadas de significado. Y quizás, solo quizás, ninguno de los dos quería ponerle fin a este dulce tormento. Nuestra burbuja de felicidad no tardó en romperse. Por un tiempo, Louis y yo vivimos como si el mundo exterior no existiera. Nos amábamos en la seguridad de nuestro hogar, entre caricias furtivas y miradas cómplices. Pero afuera, la realidad era otra. Vivíamos en un país donde el amor entre dos hombres era visto como una enfermedad, algo sucio, algo que debía corregirse. Al principio nos creímos invencibles, como si nada ni nadie pudiera tocarnos. Pero la verdad es que el mundo estaba esperando el momento de derribarnos. Todo comenzó con miradas. Cuando salíamos juntos, la gente nos observaba con desconfianza. En el mercado las ancianas murmuraban entre ellas cuando Louis me tocaba el brazo con naturalidad. En el trabajo, noté cómo algunos compañeros empezaban a evitarme, a dejarme fuera de conversaciones. Luego vinieron las palabras. «Deberías tener más cuidado con lo que haces en público», me advirtió un colega un día en la oficina. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No sé qué pasa entre tú y ese chico, pero no es algo normal. La gente está hablando». Cada vez que Louis y yo salíamos juntos, escuchábamos susurros. Algunas veces eran apenas perceptibles, otras veces eran cuchicheos hirientes. ¡Qué asco! Eso es una enfermedad. ¿Cómo pueden vivir así? Los insultos no nos sorprendían, pero dolían. No porque creyéramos en ellos, sino porque venían de personas que ni siquiera nos conocían. Pero lo peor llegó cuando nuestra relación dejó de ser solo un rumor y se convirtió en un escándalo. Un día, al salir del supermercado, un grupo de hombres nos interceptó. «Así que es cierto», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. «Dos enfermos caminando libremente por nuestra ciudad. ¿Qué se siente ser una vergüenza?», agregó otro. Louis apretó mi mano en un gesto instintivo, pero yo sentí un miedo paralizante.
no porque me importara lo que dijeran, sino porque vi la ira en sus ojos, una ira que podía convertirse en violencia en cualquier momento. Desde aquel día, algo cambió. En casa, Louis ya no sonreía como antes. Pasaba más tiempo en silencio, mirando por la ventana, como si estuviera esperando que el mundo se derrumbara sobre nosotros. Yo también sentía el peso del miedo, la presión de ser observado, juzgado. ¿Crees que deberíamos? Comenzó a decir una noche, sin terminar la frase. Sabía lo que quería preguntar. ¿Deberíamos alejarnos? ¿Deberíamos esconder nuestro amor? No tenía respuesta. Solo sabía que no quería perderlo. Pero en un mundo que nos rechazaba, ¿sería suficiente con solo querernos? Desde aquella noche en que Louis me preguntó si debíamos alejarnos, el silencio se convirtió en un tercero en nuestra relación. Ya no reíamos con la misma despreocupación de antes. Ya no nos tomábamos de la mano cuando caminábamos por la calle. La sombra del miedo se cernía sobre nosotros, amenazando con arrebatarnos lo que habíamos construido. Pero aún así, nos negábamos a rendirnos. Una madrugada, mientras nos recostábamos en el sofá sin hablar, Louis rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo con la voz apagada. ¿Qué? Que incluso cuando estamos aquí a salvo en casa, sigo sintiendo que el mundo nos está mirando. Como si no pudiéramos ser felices sin que alguien intente arrebatarnos esa felicidad. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. También lo sentía. La opresión, la rabia, la impotencia. La sensación de que sin importar lo que hiciéramos, la sociedad nos obligaría a escondernos. Pero entonces, tomé su mano con firmeza. No pueden quitarnos lo que no estamos dispuestos a ceder. Louis me miró, sus ojos azules reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Y si seguimos luchando?, susurró. ¿Y si no nos dejamos vencer? Esa noche decidimos que no íbamos a escondernos más. Las primeras semanas fueron difíciles. Intentamos vivir con normalidad, pero las miradas seguían allí. Los comentarios hirientes no desaparecían. Un día, cuando llegué al trabajo, encontré mis cosas fuera de mi oficina. «Lo siento», me dijo mi jefe con frialdad, «pero creemos que tu presencia ya no es adecuada aquí». Me quedé helado. Años de esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Todo reducido a nada por algo que no tenía nada que ver con mi trabajo. Cuando llegué a casa, Louis me esperaba con una taza de té en la mano. «Lo despidieron, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Yo asentí, y él dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado esperando ese momento. «No vamos a dejar que nos destruyan», dijo con determinación. «Vamos a encontrar una forma de salir adelante juntos». Nos abrazamos en silencio, apoyándonos el uno en el otro. Sabíamos que la lucha no sería fácil, pero también sabíamos que rendirnos no era una opción. La decisión más difícil llegó semanas después. «Tenemos que irnos», dije una noche, mientras Louis tejía una bufanda en la sala. «¿Irnos?», levantó la vista, sorprendido. «No podemos seguir viviendo con miedo. Aquí nunca nos dejarán ser libres». Sabíamos que mudarnos a otro país era nuestra única opción si queríamos vivir sin escondernos. Pero dejarlo todo atrás era aterrador. Aún así, empezamos a planear. Vendimos nuestras pertenencias. Buscamos oportunidades de trabajo en países donde el amor no fuera un crimen. Ahorramos cada centavo, y cuando el día llegó, nos tomamos de la mano y abordamos el avión que nos llevaría a una nueva vida. Mientras el avión despegaba, Louis entrelazó sus dedos con los míos y sonrió. «Lo logramos», susurró. No sabíamos qué nos esperaba al otro lado, pero sí sabíamos que, mientras estuviéramos juntos, nada ni nadie podría arrebatarnos nuestra felicidad. Porque el amor verdadero no se esconde, se defiende, y nosotros estábamos dispuestos a luchar por el nuestro. El día que dejamos la ciudad atrás, sentí una mezcla de miedo y alivio. No tenía idea de qué nos esperaba al otro lado del mundo, pero sí sabía que, mientras Louis estuviera conmigo, encontraríamos la manera de salir adelante. No llevábamos mucho con nosotros, unas cuantas maletas con ropa, nuestros ahorros y una determinación inquebrantable de construir un futuro donde nadie pudiera decirnos que nuestro amor era incorrecto. El primer país que nos acogió nos dio más libertad, pero no por ello nos hizo la vida más fácil. Llegamos sin empleo, sin contactos y con la incertidumbre de si habíamos tomado la decisión correcta. Pero no nos rendimos. Los primeros meses fueron duros.
Encontrar trabajo era complicado cuando apenas dominábamos el idioma. Yo acepté cualquier empleo que pude conseguir. Mesero, repartidor de periódicos, ayudante en una tienda de abarrotes. Louis, con su encanto natural, consiguió un puesto como asistente en una cafetería. Las jornadas eran largas. El dinero apenas nos alcanzaba para pagar el alquiler de un pequeño apartamento de una sola habitación. Y muchas veces cenábamos pan con café porque no podíamos permitirnos nada más. Pero nunca dejamos de apoyarnos. Algún día nos reiremos de todo esto, decía Louis con una sonrisa, mientras se quitaba el delantal de la cafetería después de un largo turno. Yo asentía, aunque en el fondo me preguntaba cuánto tiempo más podríamos aguantar. Hubo días en los que el cansancio y la frustración nos pesaban demasiado. Días en los que el miedo al fracaso nos hacía dudar de todo. Pero cada vez que sentía que podía derrumbarme, encontraba a Louis esperándome con los brazos abiertos. Si hemos llegado hasta aquí, no vamos a rendirnos ahora, me decía. Y tenía razón. Después de un año de sacrificios, logramos ahorrar lo suficiente para mudarnos a un apartamento mejor. Ya no era un solo cuarto diminuto, sino un espacio que por primera vez sentíamos como nuestro hogar. Poco a poco, aprendimos a desenvolvernos mejor en el nuevo país. Louis aprovechó su talento para la repostería y empezó a vender postres caseros en su tiempo libre. Yo, por mi parte, encontré un empleo en una pequeña empresa donde finalmente podía usar mi experiencia en seguros. Nuestro esfuerzo comenzó a dar frutos. Louis se inscribió en un curso de pastelería profesional y, con el tiempo, abrió su propia cafetería. Yo ascendí en la empresa y, después de algunos años, logré independizarme y fundar mi propio negocio. El dinero dejó de ser un problema. La vida se volvió más estable. Pero lo mejor de todo fue que por primera vez no teníamos que escondernos. Podíamos caminar por la calle tomados de la mano sin miedo. Podíamos besarnos sin temor a que alguien nos insultara. El mundo ya no podía alcanzarnos. Una tarde, mientras estábamos sentados en la terraza de nuestra casa, viendo el atardecer, Louis suspiró con satisfacción. ¿Lo ves? Te dije que algún día nos reiríamos de todo aquello. Yo sonreí, recordando los días en que no teníamos nada más que nuestras ganas de luchar. Sí, y valió la pena cada sacrificio. Nos tomamos de la mano y nos quedamos en silencio, disfrutando la tranquilidad que tanto nos costó alcanzar. Nadie nos podía separar ya. Nuestro amor, que una vez fue un motivo de condena, ahora era nuestra mayor victoria. Y sabíamos que nunca más tendríamos que luchar para demostrar que merecíamos ser felices. Porque al final, el amor siempre gana.